Bienvenidos al curso de manejo manual de cargas para personal interno de procesadora TANOC. Los objetivos de este curso son los siguientes. 1. Prevenir lesiones corporales ocasionadas por la mala manipulación, carga, transporte y disposición de herramientas y materiales. 2. Identificar los factores de riesgo presentes en el ambiente, el individuo y en la carga a manipular. Se entiende por manejo manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga, por parte de uno o varios trabajadores, así como su levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente, que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones musculoesqueléticas, en zonas sensibles como son los hombros, brazos, manos y espalda. Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kilogramos puede entrañar un potencial riesgo dorso-lumbar si se manipula en condiciones desfavorables, alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, entre otros. En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kilogramos, en el caso de los hombres de 18 a 45 años y en el caso de mujeres 20 kilogramos para el mismo rango de edad. Para las personas mayores de 45 años es conveniente no superar los 15 kilogramos en las mujeres, y para los hombres el máximo es de 20 kilogramos. Bajo ninguna circunstancia se manipularán cargas que excedan de 40 kilogramos. Existen diferentes factores de riesgos, ya sea de manera individual, grupal o general. Todos ellos son generados por una fuente, puede ser debido al trabajo, los estilos de vida de cada persona o por el funcionamiento de nuestro organismo. Para minimizar las lesiones que pueden ocasionar los factores de riesgo, las empresas y los trabajadores deben tener medidas de prevención y control. Entre los principales factores de riesgo están los siguientes. 1. Desconocer el método para levantar cargas en forma apropiada. 2. Levantar un peso excesivo y acarrear objetos demasiado pesados. 3. Recorrer distancias muy largas transportando materiales. 4. Sujetar incorrectamente o tomar objetos en forma inadecuada. 5. Apilar o retirar materiales de manera incorrecta. 6. No usar los equipos de protección personal, tales como zapatos de seguridad y guantes. De manera general, estos son los principales tipos de factores de riesgo que existen. Manejo inadecuado de cargas. Una pobre condición física, una mala postura, sobrepeso, estrés y sobreesfuerzos. Estos son ejemplos de manejo inadecuado de cargas, ya sea en la parte laboral, al levantar un costal con la espalda, en lugar de las piernas. O desde la parte de nuestro estilo de vida, cuando cargamos un objeto demasiado lejos de nuestro cuerpo, con el riesgo de sufrir una lesión en la espalda. Una pobre condición física puede ocasionar que al comenzar a realizar nuestras actividades, rápidamente sintamos cansancio y pérdida de fuerza muscular, sin causa aparente que lo justifique. Además, una pobre condición física puede hacer que aumentemos de peso, debido al estilo de vida sedentario o a la dieta no saludable. Las malas posturas son algo a lo que estamos expuestos todo el tiempo. Puede ser al levantar un objeto de manera inadecuada, al sentarse de manera incorrecta en una silla, al conducir y ajustar el asiento de manera incorrecta, al realizar servicios generales como barrer o trapear, o simplemente al dormir en una postura no favorable. Por ello, siempre debemos realizar todas nuestras actividades de una manera adecuada, cómoda y segura, a fin de prevenir lesiones a corto y largo plazo. Existen muchas lesiones osteomusculares que podemos sufrir a causa de levantar un objeto con la técnica inadecuada o al hacer un sobreesfuerzo. Las principales lesiones son las siguientes: espasmos, desgarros, esguinces, deformación ósea a nivel columna V, tendinitis, lumbalgias, hernias discales. La columna vertebral se compone de la siguiente manera: del cráneo hacia abajo,
Contamos con 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Y finalmente en la parte inferior encontramos el sacro y el cóccix. En la siguiente imagen se aprecia el acomodo de un par de cuerpos vertebrales, marcados con los números 1 y 3. Y en la parte media de ellos, encontramos al disco intervertebral, marcado con el número 2, el cual sirve como amortiguador de la columna, en cada uno de sus movimientos o traumas que pueda sufrir. A su vez, dentro del disco intervertebral, se encuentra dividido en 2 partes. El anillo fibroso, marcado con el número 1, al romperse durante un golpe o sobreesfuerzo, ocasiona que salga el núcleo pulposo, marcado con el número 2, y de esta manera se produce la comúnmente llamada hernia discal. Las siguientes son las lesiones más comunes y los daños a la salud que ocasionan. Desgarro muscular. Produce dolor a nivel de la región lumbar. Deformidades a nivel de la estructura de la columna vertebral. Aumento de la curvatura lumbar o encorvamiento exagerado de la columna cervical. Hernia discal. Compresión del disco intervertebral comprometiendo raíces nerviosas, originando pérdida de fuerza a nivel de miembros inferiores. Manejo de cargas en el contexto laboral. ¿Cómo debo levantar una carga? El primer paso es identificar. Se debe identificar varias cosas antes de realizar el levantamiento de una carga. 1. Superficie, textura, tamaño y forma del material a cargar. 2. Asegurarse de conocer el peso del objeto. 3. Eliminar todos los obstáculos del camino. El siguiente es el procedimiento general de levantamiento. Paso número 1. Colóquese cerca y frente al objeto. Paso número 2. Separe los pies. Paso número 3. Póngase en cuclillas. Paso número 4. Agarre el objeto de manera firme. Paso número 5. Contraer el abdomen. Paso número 6. Con la espalda erguida, se procede a levantarse con suavidad. Recordemos que nunca se debe levantar una carga usando la espalda, siempre se debe levantar con la fuerza de las piernas. Cuando se trabaje con carretillas, se deben de seguir las siguientes medidas. 1. Se debe tener un agarre firme y seguro en todo momento. 2. En el levantamiento se tiene que contraer el abdomen. 3. La carretilla se debe mantener cerca del cuerpo. 4. Solo se deben doblar las rodillas al momento de levantar. 5. Sobre todo nunca se debe sobrecargar la espalda. Ya que los diablitos son relativamente simples de usar, su seguridad a menudo no se le da mucha importancia. Aunque pueden reducir los riesgos asociados con un levantamiento manual, siguen existiendo precauciones de seguridad a considerar cuando se usan diablitos para el manejo de materiales. Recomendaciones. 1. Lleve a cabo una inspección rápida antes de cargarle materiales. Un diablito en mal estado aumentará ampliamente el estrés físico en un empleado. 2. Inspeccione y despeje su camino antes de mover cualquier carga con un diablito. 3. Siempre use una técnica de levantamiento apropiada para prevenir lesiones de espalda. 4. Coloque la carga completamente en la plataforma o silleta y asegure que la carga sea empujada hasta atrás hacia el marco del diablito. No debe quedar un hueco entre la carga y el marco. 5. Cargue los diablitos por un buen balance y estabilidad. Al apilar, coloque los artículos más pesados abajo, para mantener el centro de gravedad de la carga tan bajo como sea posible. 6. Nunca apile artículos de manera que bloqueen su vista. Siempre permita una visión clara del camino adelante. Cuando incline el diablito hacia atrás para comenzar a moverse, balancee la carga sobre las llantas y el eje para que el diablito cargue el peso. El operador no debe estar cargando el peso de la carga con las manijas. Es más seguro empujar que jalar. Camine hacia adelante, con el diablito frente a usted.
Trabajos con patines hidráulicos. Antes de empezar a laborar con estos equipos auxiliares, es importante revisar lo siguiente. Verificar que el tanque de aceite no presente derrames. La palanca de tracción no debe presentar fisuras. Verificar el funcionamiento del sistema hidráulico. Verificar el estado estructural de las horquillas, no deben presentar fracturas o agrietamientos. Verificar el estado de las ruedas, que estén en óptimas condiciones de operación. El manejo inadecuado de patines hidráulicos puede generar los siguientes riesgos. Sobreesfuerzos, por utilizar patines hidráulicos manuales, para el manejo de cargas demasiado pesadas, o por bloqueo de las ruedas. Golpes y atrapamientos, al maniobrar marcha atrás cerca de muros, columnas, estanterías, etc. Atropellos de los pies del operador del patín al utilizar la máquina caminando delante de la misma. Golpes y atropellos de pies de otros operarios cercanos al patín al descender la carga. Golpes y atrapamientos en las manos por manejo inadecuado de la barra timón o de tracción. El siguiente es el procedimiento básico de operación de un patín hidráulico. 1. Situarse detrás del patín y localizar la palanca de control. 2. Colocar la palanca de control en posición de descenso, tirando de ella hacia arriba. 3. Deslizar las cuchillas debajo de la tarima. 4. Asegurar que la carga haya quedado hasta el fondo del chasis. 5. Colocar la palanca de control en posición de elevación, tirando de ella hacia abajo. 6. Suavemente bombear con el maneral hacia arriba y hacia abajo hasta llegar a la altura deseada. 7. Colocar la palanca de control en posición neutral o en la posición media. 8. Desplazar la tarima hasta la ubicación requerida. 9. Descender suavemente jalando la palanca hacia arriba y retirando el patín tirando de él. El levantamiento y transporte de tubos se debe realizar de la siguiente forma. 1. Se deben levantar los tubos siempre por la punta, con piernas dobladas y espalda recta. Después levante el peso con las dos manos entre las piernas e impúlsese. 2. Finalmente colóquelo sobre el hombro, desplazando las manos para lograr un punto de equilibrio. 3. Con la ayuda de un compañero transporte el tubo en posición horizontal y sobre el mismo lado, manteniendo la mirada siempre al frente. Cuando transporte tubos tenga cuidado de no hacer contacto con líneas eléctricas. ¿Cómo transportar una carga entre dos o más personas? Cuando no hay ayudas mecánicas se debe proceder. El número de personas deberá ser tal que el peso distribuido no pase los 25 kilogramos por persona. Las personas que participen serán más o menos de la misma estatura y constitución física. Se ubicarán de tal manera que el peso de la carga quede igualmente repartido. ¿Cómo levantar bultos? Para el levantamiento de bultos se deben seguir los siguientes pasos. 1. Con los pies separados y uno adelante del otro, doble las rodillas manteniendo la espalda recta. 2. Luego levante el bulto de uno de sus extremos y llévelo hasta una de las rodillas. 3. Con el impulso de piernas y brazos lleve el bulto hasta el hombro, manteniendo siempre la espalda derecha y los pies apoyados. ¿Cómo transportar cilindros con gases comprimidos? El manejo de cilindros se debe hacer siempre con precaución ya que en su interior hay gas a presión, por lo cual el transporte se tiene que realizar de la siguiente forma. 1. Agáchese frente a la zona de la válvula del cilindro. 2. Apoye la rodilla en el piso y tómelo del capuchón de seguridad. 3. Levante el cilindro sosteniéndolo firmemente y conservando la espalda recta. 4.
Mantenga el cilindro inclinado aproximado a un ángulo de 45 grados y gírelo en la dirección deseada. ¿Cómo transportar láminas? Al transportar láminas, vidrios u otros elementos similares, hágalo con ayuda de otra persona. Esté muy atento de las condiciones del piso y utilice guantes de protección adecuados para el material transportado. ¿Cómo movilizar un tambo? Para mover un tambo, siempre lo debe hacer girar sobre su base de apoyo, manteniendo un pie al frente del mismo lado semi-extendido. Cuando es muy grande y pesado se puede hacer que ruede por el piso. Verifique antes que esté herméticamente cerrado. ¿Cómo se debe sujetar un objeto? Para sujetar un objeto el agarre siempre debe hacerse con la palma de la mano, para evitar que la carga resbale y reducir el esfuerzo de los músculos de los brazos. Además, cuando la forma del objeto no permita usar toda la mano para sujetarlo, utilice en lo posible un instrumento auxiliar. Por ejemplo, un gancho. Empujar o jalar. Desde un punto de vista biomecánico es más indicado empujar que jalar, ya que al empujar utilizas parte del peso corporal para alcanzar la fuerza necesaria para mover una carga, acercando el cuerpo y disminuyendo la tensión lumbar al usar las piernas. Al empujar se deben mantener estos consejos de seguridad. Nunca doblar la espalda. Siempre usar ambos brazos. Hacer el empuje con el abdomen contraído. Doblar ligeramente las rodillas. Posturas correctas para al alcanzar objetos en altura. Si necesita girar no debe hacerlo torciendo el tronco desde la cintura, sino cambiando de posición los pies. Cuando el objeto esté por encima de su cabeza, utilice una escalera para alcanzarlo, que no genere riesgo de caídas. Pida ayuda cuando el objeto sea pesado o voluminoso. Se recomienda que se realice diariamente una rutina de ejercicios. Estos consisten en una serie de estiramientos, los cuales se realizan moviendo de un lado a otro el cuello, apoyándose en una pared para realizar estiramientos dorsales, acostados o en posición de plancha para hacer estiramientos espinales, y apoyados en una cama para hacer estiramientos isquiotibiales. Estos ejercicios se recomienda hacerlos al menos 2 veces al día. En planta en las áreas de manejo manual de cargas. Antes de iniciar el turno se realizan estiramientos a manera de prevenir lesiones osteomusculares. De esta manera concluye el curso de manejo manual de cargas para personal interno de procesadora TANOP. Muchas gracias. Y recuerden, hombre fuerte no es el que levanta grandes pesos, sino el que soporta el peso de los años.